ahora vamos a tener una ponencia que se llama Literatura, Networking y Tecnología, el caso de la Red Literaria Peruana, a cargo de Mariana Rodríguez Barreno. Mariana es directora ejecutiva de la Red Literaria Peruana, RedLit, organizadora de las 13 Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana de Estudiantes de Lima 2011, la 13ª Jornada Andina, ¿verdad? Jalae, si alguno lo vio anunciado, aquí hubieron muchos eventos. Y ella también es estudiante de literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias, Mariana. Bueno, gracias por la invitación. Como ya mencionó Mauricio, el título de esta ponencia es Literatura, Networking y Tecnología, el caso de la red literaria. Bueno, primero surgió la pregunta de cómo integrar buenas iniciativas de los actores literarios peruanos que gozan de capacidad y talento, pero con poca canalización de sus ideas, ¿no? La generación de redes es vista como una gran manera de empoderar y poner en contacto a gestores culturales mediante la creación de una plataforma útil para desarrollar actividades, investigación y networking mediante el uso de las tecnologías, que busca la promoción de generaciones literarias interactivas tanto físicamente mediante talleres, charlas, asesorías, pero también buscamos compenetrar un poco más a nuestros seguidores mediante las aulas virtuales, la web y las redes sociales. ¿Por qué entonces las redes literarias? ¿Y cómo es que el networking mediante las tecnologías permiten los diálogos más dinámicos? El objetivo de esta presentación es justamente darles cuenta a ustedes de que nuestra experiencia es desde la necesidad de generar redes para que las iniciativas culturales resulten más viables y sostenibles, no es mediante una fórmula exactamente, sino más bien consideramos que puede proponerse diferentes características útiles para la audiencia. Bueno, primero, el contexto inicial, ¿no? Nosotros empezamos desde el trabajo literario, que puede ser considerado muy solitario, desde un acto muy personal. Sin embargo, debe también saberse que el lector posee un mundo interior muy profundo. El investigador también recorre libros, bibliotecas, para justamente realizar sus publicaciones. Son ideas contrastadas con ideas que se plasman en el papel que aparentemente no requieren mucha interacción. O sea, la idea del literato quiere decir que prácticamente puede estar escondido en su biblioteca, pero no necesariamente tiene que ser así. Siempre han existido grupos de escritores que, ya sea mediante un manifiesto o un deseo espontáneo de asociación, se han unido del mismo modo como escuelas de pensamiento académicas que suelen girar alrededor de algún pensador en particular. Es posible nombrar varias de estas iniciativas y señalar el gran aporte que estas tienen a la literatura en el país. También en Perú, particularmente, hablamos de las generaciones literarias, las cuales suelen agruparse arbitrariamente quizá en décadas, ¿no? Sin embargo, conocemos las causas de su separación. Es inevitable que las relaciones humanas no siempre se mantengan con el paso del tiempo, pero cada vez que éstas terminan, vínculos de distinta índole desaparecen. Siempre hablamos de una gran tradición literaria peruana que inspira nuestro quehacer diario, pero ¿por qué cada vez comenzamos una iniciativa sentimos comenzar desde cero? Es cierto que queda la obra a la cual podemos recurrir, pero ¿qué es lo que pasa con la representatividad? Y esa fue precisamente la sensación que tuvimos el año 2007 cuando empezamos nuestra labor de gestión como estudiantes de literatura. Éramos estudiantes todos de las universidades de San Marcos, de Católica, de Villarreal y de diferentes escuelas. Cada escuela existía por su lado, casi nadie conocía la producción de la otra escuela, habiendo tan solo 5 cuadras de distancias entre, por ejemplo, San Marcos y Católica, ¿no? Y las redes sociales comenzaban a cobrar fuerza, del mismo modo que era fácil hacer contactos mediante ellas.
y nos preguntábamos, igual todos como estudiantes, ¿por qué no es posible hacer lo mismo entre quienes estamos relacionados con la literatura? Bueno, desde el Centro de Estudiantes de Literatura en San Marcos y el Centro Federado de Humanidades en la Católica, nace la idea de hacer un encuentro de estudiantes. Muchas personas se sorprenden por esta iniciativa, pero también otros, mayores que nosotros, porque nosotros igual seguimos siendo chicos, recordaban que hace algunas décadas era muy común ver a Marco Martos estudiando en ambas universidades, a Martín Adán teniendo amigos por todos lados, o a Washington Delgado como alumno de una casa de estudios y profesor en la otra. Lazos muy fuertes que el archivo registra, pero que en ese momento parecían páginas antiguas. ¿Qué pasó entonces con todo ello? ¿En qué momento se pierde este vínculo? ¿Por qué tener que comenzar de nuevo como si nada hubiera ocurrido? Muchas preguntas quedaron en el tintero y mientras decidimos establecer contacto y conocernos, nació el Congreso Nacional de Estudiantes de Literatura, CONELIT, al que al año siguiente, en el año 2008, se nos unía la Universidad Federico Villarreal y CONELIT crecía conforme pasaban los años. En paralelo, algunos de nosotros comenzamos a viajar a congresos en el interior del país y el extranjero y armábamos contactos de manera personal a los cuales podíamos, si es que podíamos, los invitábamos para el congreso, para justamente el CONELIT y en cada edición esta versión ha ido variando, ¿no? De todas maneras, lo que se mantiene hasta ahora es el ingreso gratuito, en el cual se integran diferentes estudiantes del país. Nos gusta y nos gustaba anteriormente y nos sigue gustando la idea y creemos que vamos por buen camino, no sé si me equivoco, pero de vez en cuando volvía a aparecer una pregunta nuevamente que nos atormentaba un poco y cuando nos cansemos de hacer esto se tendrá que volver a empezar. Entonces decidimos formar la red literaria. En un viaje a la Universidad de Brown en el año 2008 en Estados Unidos, algunos de nosotros viajamos para un congreso transatlántico gracias a una cordial invitación del crítico literario peruano Julio Ortega. Esa experiencia permitió conocer diferentes cosas, una distinta manera de interactuar y de crear redes de investigación literaria en donde la idea de movilidad era muy importante y los congresos y encuentros resultaban vehículos vitales para que ello ocurriera. Uno conocía gente, establecía vínculos y luego la gente podía circular. De hecho, varios de los conferencistas futuros de CONELIT vinieron gracias a este viaje. Y la pregunta continuaba, ¿qué hacemos con todo ello? Puede sonar un tanto duro, pero otro problema que encontramos en el ámbito literario local era que no siempre se entendían los contactos profesionales como oportunidades para un diálogo abierto. Veíamos que incluso entidades universitarias convocaban eventos privados para círculos cerrados o que el hecho de tener un vínculo profesional debía conservarse y no compartirse. Siempre decimos que el Perú necesita cultura, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando las mismas entidades promotoras terminan actuando de manera excluyente? Probablemente, por eso, la primera regla que nos pusimos para asociarnos fue la de buscar el libre acceso a las personas y la información. Si lo ponemos en analogía tecnológica, podemos decir que nos gusta pensar como Google, o sea, es decir, facilitar el acceso a absolutamente todos. Por ello, todos los eventos que hacemos los ponemos en la web porque queremos que entre las razones para asistir no se cuente la falta de difusión. El Congreso de Estudiantes se había vuelto no solo nacional, sino también internacional, congregando gente de Lima, provincias y del resto del continente, así como de Europa y África. Los que empezaron el evento estaban próximos a graduarse y retornaba el interrogante, ¿qué hacemos otra vez? La respuesta fue, hagamos una plataforma, hagamos la red. El nombre de red literaria nos permitía hacer énfasis en la necesidad de interactuar. Pero si bien ya teníamos un evento anual, eso no significaba necesariamente tener una gran capacidad de convocatoria.
y ahí viene lo de la libre información. En nuestros viajes conocíamos más personas a quienes les parecía interesante la necesidad de crear una plataforma y ir incorporando interacciones en torno a la literatura, que es nuestro caso en especial. Del mismo modo ocurría lo mismo en provincias y con Lima. ¿Quién puede ser el vehículo para estar en contacto? ¿Acaso podía la red contribuir con ello? Por eso, lidiar con la gestión, luego de pasar 5 años en medio de libros, no resultó para nosotros tan sencillo. Vimos entonces algunos ejemplos en la región para ver qué provecho podíamos sacar de todo eso. Por un lado, existía la joven Red Nacional de Estudiantes de Literatura, RedNel, en Colombia, y en Estados Unidos, entidades de larga trayectoria como la Modern Languages Association, MLA, y la Latin American Studies Association, LASA. Pero también proyectos como la del Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela. Este último lo consideramos porque creemos que su motor de expansión era su capacidad de no solo proveer cultura, sino redes en donde ser mejor persona a través del arte era lo que también nosotros queríamos priorizar como personas. RedNel, la red a la que me referí sobre Colombia, nos sorprendió por lo descentralizada que está con el poco presupuesto que tiene. Se comunican a través de su blog, rednelblogspot.com, Facebook, y con el tiempo han conseguido ser una entidad legal que recibe financiamiento del gobierno colombiano. En el caso del MLA y LASA, a pesar de ser entidades que ya tienen décadas de existencia y están bien constituidas, igual de la misma manera trabajan en Internet. No es que existan instituciones literarias en el Perú, existen academias y los centros de investigación de las universidades que aportan muchísimo al quehacer literario, pero no dialogan en todas las plataformas existentes, especialmente en las más usadas por las nuevas generaciones. Por otro lado, en Perú, sin siquiera mencionar el tema de las redes sociales, resulta como varias de las entidades literarias tradicionales ni siquiera cumplen con responder a los emails que aparecen en sus páginas web. Un público joven que cada vez hace uso del Internet necesita tener contenidos en este medio con libertad y facilidad de acceso. El rol precisamente del Internet fue una oportunidad muy grande para poder dar cuenta de nuestro trabajo y expandirlo. A pesar de la carencia de experiencia en marketing, vimos que las redes sociales y la web 2.0 podía ser un vehículo muy importante en la difusión y la articulación de la red para la literatura. Comenzamos con un blog que migró luego a una página web, luego una cuenta en Facebook que se transformó en una página de Facebook y finalmente una cuenta en Twitter. Y asimismo, nuestra primera publicación está también disponible gratuitamente en Google Books. Para cuando creamos nuestra cuenta en Twitter a fines del año 2009, pensamos que no sería muy útil, pero resultó que para el Congreso de Estudiantes del 2010, con el IT, nos dimos cuenta con la sorpresa que incluso una follower o una seguidora vino desde Kansas, Estados Unidos, porque nos vio precisamente en Twitter y toda esa tecnología del microblogging. Desde ese momento dijimos, aquí nos quedamos, ¿no? Y ya vamos por los 1200 seguidores. Nada mal si consideramos que solo posteamos sobre literatura. Pero además del tema del Internet está el tema de la red como plataforma en sí. Nosotros recibimos cualquier iniciativa sin importar la procedencia e intentamos canalizarla a través de nuestra base de datos, y eso puede pasar desde la difusión del evento hasta de un nivel de involucramiento mayor. En la red, lo que queremos intentar es hacer posible la movilidad de personas, y del mismo modo esperamos que todos puedan participar de la misma manera y ejercer diferentes funciones, pero para ello tenemos diferentes niveles y responsabilidades. Es por eso que fue necesario para nosotros crear jerarquías. En el consejo directivo se encuentran los fundadores de la red y los directores ejecutivos.
por ejemplo yo o José Cárdenas, que también es el otro director ejecutivo, quienes somos estudiantes de pregrado en literatura. En el nivel de asesores tenemos a profesores de literatura que constantemente nos ayudan y orientan desde sus universidades, y también contamos con colaboradores permanentes. Agrupaciones que deseen asociarse son bienvenidas de hacerlo. Ciertamente nuestra plataforma está más enfocada a la investigación literaria que a la creación, pero justamente también queremos romper un poco el divorcio que existe entre ambas. Y cuando en otros lugares el crítico es visto como un facilitador y amigo del escritor, dentro de nuestro contexto local pareciera ser el verdugo censurador, y esa imagen tiene que cambiar. Por eso los beneficios de habernos convertido en una asociación civil sin fines de lucro es una gran ventaja, porque desde nuestra plataforma, que es independientemente de las personas que vayan circulando por la misma, siguen permaneciendo, ¿no? No pretendemos en realidad que esta sea eterna, la permanencia, porque cada uno al final sigue su camino desde el enfoque que le quiera dar a su carrera universitaria, pero en algún momento esta se continúa, no solo porque ya cumplió sus objetivos, sin embargo, y de todas maneras seguimos renovando los miembros y la actividad. Bueno, como ya me queda poco tiempo, lo que nosotros buscamos ofrecer, por ejemplo, es que todo sea de libre acceso, ¿no? Tanto las publicaciones que tenemos como las publicaciones que nos mandan a nosotros. Y bueno, me remito nuevamente a nuestra última publicación, que con algunos de los trabajos de los congresos estudiantes también quisimos probar la capacidad de circulación del libro, ya que por lo general las publicaciones jóvenes en Perú no circulan muy debido a que no hay mucho presupuesto económico. En realidad no es muy difícil hacer circular un libro, pero por ejemplo pocas personas se preocupan de hacer que éste aparezca en bases de datos abiertas como WordCat o qué sé yo, hay millones, ¿no? En realidad en las que se puede circular información gratuita. Y en consecuencia ello le da una figuración mundial al libro. En esta diapositiva, que es la número 9, esta precisamente, vemos cómo el libro se encuentra ya en diferentes bibliotecas del mundo, y eso en realidad no nos ha costado. A ello se sumaba el hecho de que también está disponible íntegramente en Internet, como ya mencioné. Nuestros retos a futuro son precisamente la integración de la plataforma Jayae, que ha ganado la sede en Arequipa. Y, por ejemplo, en Cerro de Pasco también tenemos un colaborador que fue precisamente ponente en las últimas jornadas de literatura andina, y que se ha animado con nosotros a ver si es que podemos organizar actividades justo allí. Además también en Chimbote tenemos a Marea Cultural y contactos en Piura, como por ejemplo el Encuentro Nacional de Agrupaciones Literarias, y en Ica la Biblioteca Abraham Valdelomar, quien siempre nos ha acogido muy amablemente. Para terminar, si algo quisiéramos resaltar de este trabajo con la red es que pudimos comenzar desde cero a enarbolar redes, y eso creo que es gracias a la movilidad de tecnologías. Nuestros seguidores esperan nuestros videos en Twitter constantemente, la cobertura anual de la Feria del Libro de Lima o de Arequipa, nuestras entrevistas a escritores, nuestro nuevo canal en YouTube, la información sobre becas y talleres o conferencias que organizamos, pero finalmente tienen como objetivo hacer que los miembros e involucrados sean mejores personas a través de la cultura. Nos encantaría saber más de sistemas de información y expandir ese conocimiento para potenciar las bibliotecas y también facilitar la difusión de los centros culturales de provincias. No todo tiene que pasar por la red ni quedarse en ello. Sin embargo, la idea es que todo se movilice de una manera muy fácil.
Nos complace saber que si en Colombia nosotros tuvimos una inspiración, Chile también encontró en nuestra red una primera idea para crear su red chilena autónoma literaria en Santiago. Las redes ofrecen la esperanza que a pesar de todas las trabas que el contexto nos pueda poner, los agentes culturales latinoamericanos pueden producir y difundir cultura sabiendo que no están solos. Muchas gracias. Curiosamente no estamos tan mal, así que vamos a hacer 3 preguntas. Yo voy a añadir una pregunta mía, ¿no? La pregunta que yo quería añadir, y de manera casi como haiku, así muy rápidamente, con la experiencia que ustedes tienen, y considerando que siempre va a existir la necesidad de articularnos y organizarnos para lograr algo, si ustedes tuvieran que transmitirle una de las 10 ideas que seguramente tienen, pero aquella idea que más les ha servido, o sea, aquel aprendizaje muy puntual, que quizás sea una obviedad, pero que sea muy potente, si ustedes se lo transmitieran a alguien para que esa persona empiece a organizarse, articularse, trabajar, impulsar alguna idea, ¿qué tipo de idea sería esa? Puede ser desde lo más simple hasta lo más complejo, pero si yo tuviera que juntar 5 ideas claves que ustedes reconocen desde su experiencia para dársela a otra persona que va a empezar o que está en este proceso, ¿cuál sería? Bueno, para la pregunta de Mauricio, desde la plataforma de la red, yo diría que primero sería la buena voluntad que puede tener cualquier persona para ayudarnos dentro de la red, ¿no? La segunda, así brevemente, es que la gran capacidad de convocatoria que siempre tenemos se difunde o se empezó a difundir y empezamos a mantener la relación con los voluntarios a través de que creamos la plataforma virtual, es decir, la página web, lo cual nos resulta a nosotros un vehículo de acceso para poder seguir manteniendo los contactos que creamos con los profesores, los estudiantes y los voluntarios que quieran permanecer con nosotros. Y el juego de crearla no es simplemente, bueno, la hicimos, tenemos cuentas en absolutamente todas las páginas web, sino que luego ver quiénes al final se quedan como nuestros seguidores. Eso es lo que yo podría rescatar. Gracias. Gracias. Bueno, un cierre lúdico, y el cierre lúdico es el siguiente. Las redes dan esperanza si construimos con ternura para no volver a empezar nuevamente, ¿no? Y activar nuevas circulaciones de ideas, de afectos, ¿no? De posibilidades, y trabajar desde la humildad y desde el aprendizaje. Y yo creo que eso está genial. Entonces, nada, muchas gracias y gracias a todos. ¿Ya? No, gracias por participar, qué genial.